Gloria a Dios, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano, para que se desestrese. Ya pronto vamos a tener las alabanzas, amados hermanos. Los domingos todavía no hemos arreglado el problema en totalidad de la alabanza, pero ya pronto la vamos a tener. Los que quieran escuchar y venir a cantar y alabar al Señor por medio de las alabanzas, vénganse el miércoles. El miércoles sí estamos teniendo alabanza. Amén. Hoy, amados hermanos, vamos a tocar un tema que creo que todo mundo tiene que estar claro. Como decía mi esposa, hay quienes viven en la carne y hay quienes viven en el espíritu. ¿Ok? El tema de hoy va a ser, ¿vives en la carne o vives en el espíritu? Pero antes de eso vamos a orar. Amén. Así que incline su rostro y vamos a decirle: Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Gracias por las visitas, gracias por los hermanos, gracias por cada uno, Padre, de las familias que están aquí, Señor. Bendícelos grandemente y que salgan diferente a como entraron, Señor. Quita toda palabra que no edifique de mi boca, Señor, pero manifiéstate con poder y gloria, Señor, a través de tu palabra, llenando el corazón y el entendimiento de cada persona. Ilumínanos a través del estudio de la palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Y ayúdanos también a reconocer nuestra condición ante ti, Señor. Quita todo orgullo, Padre, y toda cosa que impida, Señor, que podamos cambiar. Tú eres el que quita corazones de piedra y pones corazones de carne, Señor. Tú eres el que nos lava con agua limpia, Señor, y nos haces nacer de nuevo como nuevas criaturas. Te pedimos en el nombre de Jesús que este domingo sea un domingo de victoria como todos los días, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y el pueblo dice amén. Así que puede tomar asiento, hermano. Como le dije, el tema que vamos a tener hoy es: ¿vives en la carne o vives en el espíritu? Y le voy a pedir que abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso del 5 al 8. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo del 5 al 8. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Veo gente hojeando todavía. Está Hechos y después de Hechos, Romanos. ¿Ok? Los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Ok, vamos a ir a la palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wow, tremenda palabra lo que tenemos ahí del apóstol Pablo. Hermano, vivir en el espíritu significa tener la mente en las cosas de Dios. Significa vivir siguiendo los propósitos y la guía de Dios. Mientras que tener la mente en las cosas de la carne es cuando nos enfocamos en todas las cosas del mundo. Cuando nuestros pensamientos, amado hermano, están en todas las cosas de allá afuera. No pensamos nunca en lo que el Señor quiere que estemos pensando. Eso es tener la mente en la carne. Como creyentes, sabemos que si queremos llevar una vida espiritual, una mente puesta en el espíritu, amado hermano, tenemos que dedicarnos al estudio de las escrituras, tenemos que dedicarnos a la oración, pero principalmente tenemos que ceder nuestros deseos voluntariamente a Dios. Porque los deseos de la carne, amados hermanos, siempre se imponen si uno no tiene una mente puesta en el espíritu. ¿Por qué? Porque lo que está allá afuera, amado hermano, es más llamativo. Yo siempre le digo a las personas, es más llamativo quedarte durmiendo un domingo en vez de levantarte, bañarte, cambiarte, desayunar y venirte a la iglesia. Es más llamativo prender la tele y quedarse viendo televisión. Pero esos deseos son los deseos
de la carne. Y por eso lo felicito porque usted está aquí en este día. Romanos 8:6 es claro, dice, ocuparse en las cosas de la carne lleva a la muerte. Pero el ocuparse en las del Espíritu es vida. Pero la realidad, amados hermanos, es que muchos creyentes descuidan su vida espiritual y miramos lo que no debemos de ver. Hablamos lo que no debemos de hablar. Hermano, es increíble que como cristianos todavía prendemos la televisión, vemos que salen escenas que si estuviera nuestro hijo ahí no la miraríamos. Pero la vemos. O sea, a veces ponemos en prioridad a nuestros hijos que a Dios diciendo que somos cristianos. Como nosotros los cristianos, nosotros tenemos que saber qué ver. Tenemos que saber qué oír, qué clase de música oyes. Y no solamente qué clase de música oímos nosotros los cristianos como padres, sino qué clase de música oyen nuestros hijos como hijos de padres cristianos. Porque no vamos a decir que nuestros hijos por nosotros ser cristianos son cristianos. No, sabemos que no, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Pero hay cosas, amado hermano, que como cristianos nosotros no deberíamos de ver y las vemos. Y después cuando estamos orando se nos vienen esas imágenes a la cabeza y decimos, Señor, por favor, no, tú por favor, cambia de ver. ¿Por qué? Porque esas son lo que te ofrece el mundo. A veces hablamos lo que no tenemos que hablar. Siempre la gente se acerca y dice, hermano, están hablando de fulano y están hablando de nosotros, están hablando de usted. Y digo, el cristiano que lleve ese chisme, ¿no se da cuenta que está en pecado también murmurando y criticando a una persona detrás de él? La gente, amado hermano, sin quererlo o sin saberlo muchas veces, vive según la carne. Porque el que está ocupado en las cosas del Espíritu, amado hermano, no tiene tiempo de andar hablando de nadie. Y pareciera que nos acomodamos muy bien a este mundo y muchas veces vivimos según como el mundo dice que tenemos que vivir y no como Dios dice que vivamos. Hermano, el mundo ahora nos ha dicho que si nosotros no tenemos un teléfono celular de marca, no estamos viviendo como deberíamos de vivir. Nos dice que si no tenemos un buen carro, una buena casa, no estamos viviendo como tenemos, no tienes estatus. Vayámonos a África, amados hermanos, a los países más pobres o a nuestros países. Honduras, Cuba, Guatemala, México. Hay gente, amado hermano, que solo tiene para vestir y para comer y son felices. No están preocupados por el estatus que dice el mundo que tenemos que tener. Pero nosotros que decimos que somos cristianos, que decimos que somos hijos de Dios, estamos más preocupados por lo que el mundo dice como tenemos que vivir a como deberíamos de estar viviendo. Y no podemos seguir así, amado hermano, porque nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Y aunque no estoy diciendo, amado hermano, que el que puede vivir bien viva mal, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el que se pueda vestir bien se vista mal, tampoco estoy diciendo eso porque lo sacan de contexto siempre a uno. Sino que si tú no tienes obligación de comprarte el iPhone 17 que vale $2,000. No tienes que. No sé usted, pero a mí el teléfono me sirve para hablar y para textear. Podrá tener 10,000 funciones, ni las entiendo, hermano. Pero hay gente, amado hermano, que se endroga, dicen los mexicanos, se enjarana, decimos los hondureños, o que se mete a deudas por tener algo que el mundo dice que tiene que tener, cuando no lo tienes que tener. Mira, hermano, el mundo nos dice, tú tienes que tener casa propia. Y qué bueno para los que pueden tener casa propia, es una bendición. Pero hermano, a veces nos quejamos cuando vivimos en la casa de alguien más. Pero cuando te pones a pensar, hay gente que vive en la calle. Y le gustaría que alguien le diera donde vivir. Nuestros hijos, amado hermano, ahora hemos metido el mundo a la casa, los pensamientos del mundo. Nuestros hijos tienen que comer lo que ellos quieran, no lo que hay. Y todavía dejan la comida. Y la mamá, bueno, pues te voy a hacer otra cosa a ti. Cuando hay niños, amado hermano, y esto es cliché ya en el África, que no tienen que comer. Que sufren porque no tienen comida. Ay, es que mi carro ya está viejo. Hay alguien que quiere tu carro porque anda a pie.
Hermano, tenemos que empezar a poner la mente en las cosas del Espíritu y no en las del mundo. Nuestro Señor Jesucristo en su sermón pastoral dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Hermano, nosotros estamos de paso en este lugar. Si yo te preguntara, ¿en qué ocupas tu mente todo el día? Imagínate un día normal, ¿en qué ocupas tu mente todo el santo día? Te aseguro que en Dios no es, hermano. Y deberíamos, como hijos de Dios, acuerde, cuando nosotros hablamos, amado hermano, hablamos de los de la iglesia. A los de afuera los va a juzgar Dios. Pero nosotros nos juzgamos nosotros mismos aquí. Y no quiero que hoy se enoje, amado hermano, por lo que voy a ir, sino que recapacite y decir: ¿estaré yo ahí, Señor? Mire, el mundo nos ha dicho que nadie nos puede decir nada. Ahora usted ya no le puede decir nada a nadie allá afuera. El mundo nos dice que todos somos iguales. Y es verdad en cierto punto. Pero usted tiene un jefe donde trabaja que tiene que respetar. Los hijos, el mundo dice, cuando tú le dices: es que mi hijo me contesta para atrás, mi hijo ya no me respeta. ¿Sabe qué dice el mundo? Deja que se exprese. Él quiere sacar lo que te dice. En los tiempos míos, amado hermano, no sé en los suyos, uno no tenía derecho de expresarse. Pero ahora hay que dejar que los niños se expresen. Eso se llama faltarle respeto a los papás. La palabra de Dios, el mundo dice que hay que dejar que se exprese. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes para qué? Para que te vaya bien en la vida. El mundo dice: las mujeres y los hombres son iguales. ¿Cierto o no? ¿Somos iguales? Sí. Pero Dios dejó un reglamento que tenemos que seguir. El mundo dice a la mujer: oye, no te tienes que someter a tu esposo. Pero Dios dice en su palabra, Efesios 5:22, mujeres, sométanse a su esposo y sean sumisas como con el Señor. Ahora el feminismo se ha metido y dice: no, estás loco. Eso es lo que dice Dios. ¿Y tú qué vas a hacer? Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que dice el feminismo y el mundo actual o lo que dice Dios? Hermano, quien nos va a juzgar a nosotros no es el mundo. Quien nos va a juzgar a nosotros es Dios. Y por eso tenemos que vivir pensando en las cosas del Espíritu. Dios nos manda a obedecer a nuestros patrones. Dios le manda a las mujeres a ser sumisas a su esposo como al Señor. Y claro, su esposo se tiene que someter a Cristo también. No estamos hablando aquí de un mal marido golpeador que hace puras cosas desordenadas. Estamos hablando de la iglesia. La mujer se somete a su esposo como a Cristo, como el hombre se somete al Señor. Pero los hijos, amado hermano, son subordinados suyos, no están a su nivel. Tristemente ahora vemos las mamás y los papás diciendo: es que yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Sus hijos tienen amigos. Sus hijos necesitan un padre y una madre, no un amigo. Amigos hay un montón y la mayoría malos. Cuando una muchacha quiere tener novio y no tiene edad, la amiga le tapa la sinvergüenzada. Tú como madre le tienes que decir: no tienes edad. Espera el tiempo de Dios para que tengas un novio. Espera el tiempo de Dios para que tengas una novia, porque no tienes edad. El amigo le enseña a drogarse y tú, ¿qué? ¿Vas a fumar con él como dicen ahora? Yo he escuchado gente que dice: yo prefiero drogarme con mi hijo a que se drogue con otro. Increíble el mundo, hermano. Pero nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que ser diferentes, pensar diferente, actuar diferente. No podemos dejar que el mundo nos controle la mente. Porque el que vive pensando en la carne, amados hermanos, y como piensa el mundo, dice la palabra de Dios que eso lleva a la muerte. Vivir en el Espíritu es someternos a Dios en todos lados, no solo aquí cuando está sentado. Hermanos, si se vieran cómo se miran de aquí, se miran perfectos. Perfectos, santos, solo le falta la, ¿cómo se llama? La aureola. ¿Sí?
Pero hermanos, nos tenemos que someter a Dios, no solamente aquí, sino allá afuera en el trabajo, sino allá afuera con los amigos, sino allá afuera con nuestra familia. Ser ejemplos de cristiandad. ¿Ah? Pero a veces, amado hermano, cuando estamos entre amigos y empiezan a contar chistes vulgares, nos reímos a la par de ellos para que no nos discriminen, para no sentirnos menos. Hermano, si decimos ser cristianos, tiene que haber una marca diferente en nosotros. Qué bonito cuando tú no has dicho nada y te dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Oh, sí, ¿por qué? Eres diferente. Tú no te pareces a los demás. Es bonito. Pero tenemos que dar evidencia, amado hermano, de eso. No solamente en la iglesia. Vivir en el Espíritu es tener la mente puesta en el Espíritu. Eso trae paz con todos. Pero usted ahora mira creyentes peleándose con todo el mundo y chismeando de todo el mundo. Esto no puede ser así, hermano. Cristianos hablando mal de cristianos. ¿No te das cuenta que estás pecando? Ah, pero le quieres ver la basurita en el ojo a tu hermano y la viga que tienes tú. Y no estoy diciendo que no se puede juzgar, hermano. Jesús enseñó a juzgar y lo vamos a ver, pero tenemos que hacerlo correctamente. El hombre y la mujer que vive según la carne viven para satisfacer sus deseos pecaminosos, y el hombre y la mujer que vive según el Espíritu quiere siempre agradar a Dios. Siempre. El problema, amado hermano, es que confunden los términos. El problema, amado hermano, es que confunden los principios bíblicos. La gente que miran que viste bien, que huele rico, que le gusta estar limpio, a ese le llaman vanidoso. No tiene nada que ver con la vanidad, amado hermano. ¿Sabe qué es una persona vanidosa? Aquella que aunque se ponga ropa vieja, aquella que aunque no se pinte, ella está diciendo, voy a llegar a la iglesia y voy a entrar para que me miren. El vanidoso quiere que lo miren. Quiere ser el centro de la atención. Y no tiene que ver nada con la ropa. ¿Ah? Cuando una mujer cristiana se viste, amado hermano, y se viste con ropa demasiado ajustada, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Siendo cristiana una persona, amado hermano, en este caso una mujer, y se para en el espejo y se mira, diría, ¿con esto represento bien a Cristo? Eso debería ser una mujer cristiana. Aquella mujer que quiere tener cosas buenas no porque le gustan o porque puede, sino porque quiere que la miren. Eso es vanidad. No tener las cosas, hermano. Cada quien vive como puede. Dios bendice a unos más, a unos menos, pero si estamos en el Señor, todos tenemos que tener paz y felicidad. Pero hermano, tenemos que vernos, como voy vestida, como voy vestido, agrado a Dios, represento bien a Dios, o cuando la gente me mire va a decir, ¿y esta es cristiana? ¿Cómo hablo? La gente va a decir, ¿y de verdad le tengo que creer a este que es cristiano? Hermano, juzguemos con justo juicio, no por lo que yo creo, no por lo que dice fulano y sutano, sino por lo que Dios dice que tengo que juzgar. ¿Sabe por qué el hombre y la mujer cristiana debería de verse hasta lo que se pone, amado hermano? Porque se supone que Dios ya hizo la obra en nosotros, y ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, amado hermano, ha creado una nueva criatura. Mire, segunda carta a los Corintios 5:17, vaya ahí por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5 verso 17. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ahora, hermano, ¿sabe que la mayoría de cristianos no sabemos esto hasta de memoria? Pero realmente no lo creemos. Mire,
La gente puede ver fruto en una persona que está cambiando, pero dice, no, yo no creo que este sea cristiano, yo no creo que este le tenga que creer, yo no. Hermano, si estás leyendo que Dios dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, y tú dices que no crees, tú tienes una mente carnal. ¿Por qué? Porque no te importa lo que dice Dios, te importa lo que tú crees. La Biblia es clara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, te guste o no te guste. Pero le digo, la gente se deja llevar por el mundo, por lo que el mundo cree. Pero tenemos que tener claro, si decimos ser nueva criatura, tiene que haber evidencia en cada uno de nosotros, tanto en hombres como en mujeres, como en jovencitos. Porque creemos que Cristo no puede hacer la obra en los jovencitos, claro que puede. Pero tiene que haber un fruto. Hermano, no por venir a la iglesia somos cristianos, grave es eso. Es el fruto que damos, la evidencia que damos, cómo nos comportamos. Cuando la gente hable mal de un cristiano, que hable por mentira, pero si es verdad, preocúpate, hermano. Pero si es mentira, Dios se va a encargar de él. ¿Qué dijo Dios? No se vengan ustedes mismos, déjenme la venganza a mí. ¿Cuál es el peor enemigo del mundo? ¿Quién dice yo? ¿Quién? Sin miedo, hermano. Dios es el peor enemigo. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la palabra de Dios dice que aquellos que no se arrepienten y se convierten de sus malos caminos, se constituyen ¿qué? Enemigos de Dios. Satanás, la carne y el mundo son nuestros enemigos. Sí, pero no es el peor enemigo. Porque todos estos van a ser echados juntos al lago de fuego. El peor enemigo que alguien pueda desear tener es Dios, hermano. Pero Dios es amor. Y Dios te manda a decir, arrepiéntete y conviértete para que tengas una mejor vida. Arrepiéntete y conviértete para que tengas paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y mi paz no es como la que da el mundo. Porque el mundo cuando no tiene dinero se preocupa. Pero el cristiano cuando no tiene dinero confía. El mundo cuando le dice, oye, siento que me está saliendo algo en el cuerpo, una pelota en el cuerpo. Sí, pues confía que Dios te puede quitar esa pelota. Porque cuando tú le dices, tengo un problema, tengo un quiste, y hace poco estuvimos orando por algo así, tengo un quiste, y vas al doctor y te dice, es una masita ¿cómo se dice? De grasa, y no tienes nada. Es benigno, creo que le dicen. Ve a decirle a tú que tienes un problema con tu quiste, a alguien que tiene cáncer en la sangre. Se va a reír en tu cara y te va a decir, ¿ese es problema para ti? Ay, hermano, es que estoy preocupada porque me detectaron una enfermedad. Ve a aquel decirle que ya está desahuciado, que tienes un problema cuando tú crees que tienes un problema. Me preocupo porque en el trabajo están recortando personal. Ve a decírselo a aquel que tiene 2 meses sin trabajar. Te va a decir, ¿de qué te preocupas? ¿No que eres cristiano? Tenemos que dar evidencia, amado hermano, de que somos cristianos. Una persona que vive en el Espíritu se comporta como es digno del Evangelio y se mantiene firme aún en los problemas, combatiendo por la fe. Ese es el verdadero cristiano. Filipenses capítulo 1 verso 27, vaya ahí. Carta a los Filipenses capítulo 1 27. Eso está ya después de Efesios, Gálatas, Efesios y después Filipenses, hermano. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda ir que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio.
Hermano, no hay ningún problema que nos tiene que mover como hijos de Dios. Tenemos al Dios más poderoso que existe, y no es que existan otros dioses. Hay muchos falsos dioses. Pero el Dios todopoderoso es aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora tienes la paz de ese Señor. Tienes el gozo de tu Señor. No puedes vivir preocupado. ¿Ah? Es que usted lo dice porque no está enfermo. No, yo no digo porque no estoy enfermo. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? ¿De qué le sirve al hombre ganar su cuerpo si perdiera su alma? Mire, Dios en una hipérbole, Jesús en una hipérbole dijo: si tu ojo, hipérbole es una exageración, ¿ok? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Dijo Jesús: sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar y vivir pecando, ¿qué tienes que hacer? Córtatela. Es una hipérbole, lo está exagerando el texto, para que entienda la magnitud del problema. Porque es mejor, dijo Dios, entrar ciego, manco y cojo al cielo que completito al infierno. Te pregunto, ¿te tienes que estar preocupando por las enfermedades? Hermano, todo está en la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, amado hermano, Él nos puede sanar. Es si Él quiere. Y tenemos que estar confiados. Si Dios quiere, Él nos puede sanar de lo que sea. Y si no, mire, no hay nada más hermoso que una persona que tenga cáncer, amado hermano, y que alabe al Señor. No hay nada más hermoso que eso. Porque he entendido. Porque he entendido. Hermano, hay personas que Dios la va a traer de una forma, porque de ninguna otra forma quieren venir, y la va a usar trayéndole una enfermedad para que venga y se humille ante su Creador y se arrepienta y salvarla. Dios va a usar cualquier forma para aquellos que escogió desde antes de la creación del mundo, dice Efesios, traerlos. Y cuando lo entendemos, amado hermano, vivimos en paz. Un rasgo grande de los que viven según la carne es que les importa lo que dice todo el mundo, pero minimizan lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquellas personas que se acuestan con hombres y mujeres siendo mujeres, lo hacen porque no tuvieron en cuenta a Dios y que Dios los entregó a una mente reprobada. Pero ahora la mayoría de gente dice, no, ellos lo hacen porque se aman. Te pregunto, ¿a quién le quieres creer? ¿A Dios o al mundo? Si tú eres de los que negocian, bueno, es que no todo es así, ya estamos en otros tiempos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Y la palabra de Dios tampoco. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Dios no negocia su palabra. Y si tú eres uno de los cristianos que está a favor del matrimonio homosexual, tú eres un carnal. Y no como dicen los mexicanos, carnal de hermano, no, tú ni a primo llegas. No se puede abrazar el pecado en el nombre del amor, no se puede. Hermano, tenemos que mantenernos y tener convicciones firmes con lo que dice la palabra de Dios. Dios es soberano. A Dios no le importa lo que dice y crea la sociedad ni lo que creamos nosotros. Él es Dios. Dios no es como la democracia que pregunta y hace encuesta. A ver, ¿cuánto piensan que esto es bueno o que esto es malo? Lo que la mayoría dice es. ¿La mayoría qué dice? ¿Que están de acuerdo con el matrimonio homosexual? Sí. ¿Y eso lo hace bueno? No. No lo hace bueno. Lo que quiere decir que lo que la mayoría diga no siempre es lo correcto. No siempre es lo correcto. Por eso, amado hermano, cuando nosotros opinemos, hablemos y demos un consejo, vayamos a la palabra de Dios y démoslo conforme a la palabra de Dios. Aquello que estamos estudiando los miércoles, vemos que cada vez que el pueblo de Dios iba a Moisés, Moisés no se la tiraba que lo sabía todo. Moisés decía, no sé, pero déjenme ir y le pregunto a Dios. Vemos que los líderes, amados hermanos, no se saltaban el liderazgo.
los líderes, los príncipes del pueblo de Dios iban donde Moisés, que era su pastor, o iba donde Moisés, que era su líder. Y Moisés no decía, como vinieron a mí, yo les tengo obligatoriamente de tener una respuesta. No, Moisés decía, no sé, pero déjenme estudiar, déjenme ir a orar con Dios, y ver qué Dios dice. Y lo que Dios decía, el pueblo lo hacía, amados hermanos. Por eso te digo, Dios dice muchas cosas en su palabra que las tenemos que cumplir como Él dice, aunque el mundo nos diga que está mal. Por eso es el tema, ¿vives en la carne o vives en el espíritu? Si no lo hacemos como dice, ¿saben lo que pasa cuando no hacemos lo que Dios dice, amado hermano? Nos declara sus enemigos. Cuando no hacemos lo que Dios dice, nos declara sus enemigos. Y ya vimos que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero Dios no está esperando que tú entiendas todo lo que ha dicho en su palabra. Dios está esperando que tú lo hagas. Hay cosas que no vamos a entender, amado hermano. Pero mi opinión, aunque se oiga fuerte, amado hermano, no le importa a Dios. No le importa. Porque si usted pone ahora a los padres modernos y le dice, oye, ¿quieres que tu hijo crezca recto? Que crezca bien, edúcalo con una vara. ¿Qué le van a decir los papás modernos? Está loco. El psicólogo dice que se trauma. ¿Me pueden llevar preso? Pues ponle un trapo y pégale con la vara para que no se le marque. Pero Dios dice que lo críes con vara. ¿Sabes por qué? Para que no se tuerza. Ahora grande quieren venir a educar niños. Cuando el muchacho ya está grande, cuando ya le puede contestar para atrás más bien. Y a veces están más grandes los hijos que uno. No, ya es muy tarde. Pero el Señor dice, cuando crías a tu hijo, críalo con vara. ¿A quién le crees? ¿Al psicólogo o a Dios? Hermano, la verdad es que el mundo se metió a la iglesia y los cristianos o los que se creen cristianos tienen mente carnal. Están viendo lo que dice el mundo y actuando como dice el mundo, y lo que dice Dios no les importa. Es triste, amado hermano, ver niñas pequeñitas pintadas con carteras, con chorcitos, y ver que andan un celular y se comportan como una muchacha de 18, 19, 20 años. Perdieron la niñez. Los más viejos, hermano, o los más maduros, ¿se acuerdan cómo andaban las niñas antes? Con una muñeca sin ropa, con un ojo salido, pelona y toda fea, pero allá andaba su muñequita y era feliz. Los niños jugaban con pistolas y las niñas con muñecas, con carritos y muñecas. Ahora si le das un carrito, tú lo estás doctrinando mal, deja que él escoja. Tú vas al ¿cómo se llama? Donde saben si va a ser niño o varón. Ultrasonido. Y le pregunta al doctor, ¿qué es? ¿Y el doctor qué dice? Pues no sé lo que él quiera cuando crezca. No, ¿qué es? Dígame qué tiene entre sus piernas y voy a saber si es niña o es niño. Pero ahora el mundo te dice que si un hombre se disfraza de mujer, ¿qué es? Mujer. ¿Es mujer? Si yo me disfrazo de dinosaurio, ¿soy dinosaurio? No. Si me disfrazo de dinosaurio, ando disfrazado de dinosaurio. El hombre que se disfraza de mujer es un hombre disfrazado de mujer. Que su mente está caracterizada por el pecado es una cosa, y por eso a ellos también, con amor, se les tiene que predicar el evangelio para que se arrepientan. Porque hay gente que dice, yo no quiero un homosexual a la par mía. Pero tienes mentirosos, borrachos, ladrones a la par y no te importa. Es pecado también. Dios vino y murió por los pecadores, incluyendo los homosexuales, las lesbianas, los travestis, los transgéneros, los drag queen, todo el movimiento LGTBQAK, no sé cómo se llama. Cristo murió por todos los pecadores.
Y cuando cambia, cambia todo el mundo. La palabra de Dios es clara. De lo vil y despreciado levanta Dios al mundo para avergonzar a los sabios. Hermano, todos los que estamos aquí éramos pecadores o siguen siendo pecadores. Pero por nosotros murió Cristo para perdonarnos nuestros pecados si venimos en arrepentimiento y fe. Pero no nos podemos acomodar a este mundo, porque si tu mente está puesta en la carne, dice que es muerte. Pero si tu mente está puesta en el Espíritu, eso vivifica. Nosotros los creyentes no estamos con Dios porque Dios nos necesita. Grábate esto en la cabeza también. Hay gente que cree demasiado importante en las iglesias. Es que si yo me voy a ver cómo hacen. ¿Cómo vamos a hacer? Si el más importante aquí está, viene primero, es Cristo. ¿Cuántos lo creen? Mientras Cristo esté con nosotros, estamos completos, hermano. Nosotros, los creyentes, no estamos con Dios porque Dios nos necesita. Nosotros estamos con Dios porque Dios nos ama con amor eterno. Dice la palabra de Dios que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te imaginas esa clase de amor? Pero no nos sintamos tan importantes y no querramos no vivir en el Espíritu o ignorar lo que dice la palabra de Dios. Como creyentes tenemos que estar seguros de que cómo queremos vivir. Si decimos tener una nueva vida, tenemos que andar como Jesús anduvo. Si decimos que tener una nueva vida, tenemos que vivir como Cristo vivió. ¿Y sabe cómo Cristo vivió? En comunión con Dios, con el Padre, todos los días de su vida. Hermano, Jesús hasta cuando hacía milagros decía, lo que yo hago, lo hago porque es lo que mi Padre quiere. Tenemos que tener la humildad, amados hermanos, y nuestra mente en el Espíritu, reconociendo que si nos descuidamos un poquito, estamos viviendo como el mundo quiere que vivamos. Por eso te pregunto, 24 horas, quita 8 que duermes, si tienes buen sueño. ¿Cuánto de esas 16 horas piensas en Dios? ¿Cuántas de esas 16 horas le dedicas a Dios? Hay gente que no puede durar 10 minutos, pero mira una serie que dura todo el día. Hay gente que no puede leer la Biblia 10 minutos, pero mira una película que dura 2 horas. Y si por ahí le salió otra buena, mira la otra también, 4 horas. Habla, papá, dijeron allá. Hermanos, tenemos que volver a recapitular nuestra vida y decir, ¿de verdad estoy fallando en esto? ¿A qué le dedico más tiempo? Por eso Dios nos está hablando hoy. ¿Saben por qué hay muchos cristianos que tienen miedo de perder su salvación, amado hermano? Porque todavía viven en la carne. ¿Saben por qué hay muchos cristianos que dicen, mira, el único que juzga es Cristo? Yo no juzgo a nadie. ¿Sabes por qué? Porque no son un buen ejemplo para nadie. Porque si ellos dicen, fíjate en mí como es Cristo, se avergonzaría a la gente que los miraría. Por eso creen eso. Son aquellos cristianos que no les gusta juzgar las malas acciones de nadie, de otro, porque sus vidas están hechas un caos. Son aquellos que dicen, Dios no nos manda a juzgar a nadie. ¿Pero es verdad eso? ¿Dios no nos manda a juzgar a nadie? Mira lo que dice Juan, capítulo 7, verso 24. Búsquelo ahí. Hay gente que sabe que vive fallando todo el tiempo. Y no estoy diciendo que hay cristianos perfectos. Todos fallamos. Pero no todos nos deleitamos en el pecado. Cuando te digo que hay gente que se cree cristiana, que se deleita en la carne, por eso son los que no juzgan a nadie. Porque dicen, no, porque yo no juzgo para que el día que me encuentren mi sinvergüenzada, el día que miren en el pecado donde vivo, a mí nadie me juzgue. Pero mira lo que dijo Jesús en Juan 7:24. ¿Lo tiene? No juzguen, palabras de Jesús, no juzguen por la apariencia, sino juzguen, ¿con qué? Con justo juicio. Hermano, cuando nosotros juzguemos, no lo hagamos en nuestra propia opinión, no lo hagamos sin rectitud, no lo hagamos en la mentira.
Cuando nosotros juzguemos no según las apariencias, sino con justo juicio. Hermano, hay gente que habla de otra gente que ni siquiera la conoce. Ni siquiera la conoce, pero ellos opinan como que lo conocen de toda la vida. ¿Saben por qué? Porque viven en la carne. ¿Ah? Gente que odia a otro por su estatus. Gente que vive en la carne. Hermano, hay pecados que no se pueden ver. Y ellos son los más fáciles de disimular. Mire, la envidia. Usted no sabe quién le tiene envidia. Porque no se puede ver ese pecado. El odio. No se puede ver. Y es pecado odiar a las personas. Y hay gente que odia. Y usted lo mira y hasta un beso en la mejilla le da como Judas a Jesús. Te hablan como nada. Hermano, el orgullo no se puede ver. Hay gente que anda mal vestida y es mega orgullosa. Yo conozco gente, para poner un ejemplo, que no tiene trabajo y tú le dices, oye, te doy $15 la hora si vas a trabajar conmigo. ¿Sabe qué dice la gente? Yo por menos de tanto no te trabajo. ¿Qué es eso? Si no tiene trabajo, ¿qué es? Orgullo. Porque, no sé, en sus países, pero en mi país dicen, el que tiene hambre, busca el pan. O el que tiene hambre, busca el pan. Hermano, yo no me voy a morir de hambre porque no me pagan lo que yo quiero. Yo voy a ir a trabajar. Y voy a resolver mi situación y la de mi familia. Pero el orgulloso dice, no, me prefiero no trabajar que ir a trabajar por tanto. Orgullo. Pero si anda con bien vestidito, dice, el hermano es bien humilde. O si anda mal vestido también. Porque ahora confunden la humildad con la ropa. Ahora confunden la humildad con lo sucio. Si alguien no se baña y anda mal vestido, es bien humilde, dice. Pero su corazón está podrido, hermano. ¿Ah? No tiene nada que ver con eso. Pero esos pecados no se miran, amado hermano. Esos pecados, la gente los tiene y pareciera que no los tiene porque te hablan bien, se sonríen contigo y pasan desapercibidos. Pero nosotros somos llamados, amado hermano, a juzgar las cosas malas. El mundo te dice, tú no juzgues. El mundo, no la iglesia, el mundo. Tú no juzgues para no ser juzgado, dijo Jesús. Pero cuando juzgues, juzga con justo juicio. No seas hipócrita, que teniendo una viga en tu ojo le quieres sacar la paja al ojo de tu hermano. Ese juicio es injusto. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 18, 15 en adelante, amado hermano, si tu hermano peca, ¿te tienes que hacer el loco? ¿Qué dice? Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tú vas y le reclamas a tu hermano, ¿qué estás haciendo? Juzgándolo. ¿Ah? Le vas a reclamar porque lo juzgaste y te diste cuenta que tu hermano está en pecado, ¿no? Jesús te manda a hacer eso. ¿Y sabes qué más dice? Que si tu hermano te hace caso y entiende que está en pecado, lo has ganado para Dios. Dios no te manda a no juzgar. Pero como le digo, por eso hay gente que dice, no, yo tengo miedo de perder mi salvación, yo no me meto en cosas por eso, porque viven en la carne y le vamos a dar contexto bíblico. La seguridad que tenemos como verdaderos creyentes, aquellos que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, en toda la Biblia está. Mira lo que dice Romanos 8, 1, 2. Y dígame usted si un cristiano verdadero debería estar temblando, cuidando aquella salvación con temor y temblor. Fuera de contexto, hermano. Porque en ese mismo versículo dice que Dios es el que nos pone el querer como el hacer para que nos salvemos. Pero mira lo que dice Romanos 1, 2. Búsquelo, por favor. 8, 1, 2, sí. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, verso 1 y 2. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, ¿alguna condenación hay? ¿Así dice? Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes?
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te pregunto, ¿hay alguna condenación para los que están en Cristo? Ninguna. Ahora, en los que están en Cristo Jesús, esta promesa es para los que realmente estamos en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Gracias a Dios, Pablo no se quedó ahí, amados hermanos, y nos deja, ustedes miren quiénes son esos, no, sino que lo explicó en el verso 5 del capítulo 8, ahí mismo, verso 5. ¿Quiénes son estos que no hay ninguna condenación para ellos? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. A los que andan en el Espíritu, amados hermanos, no hay ninguna condenación. Pero aquel que siempre anda pensando en las cosas de la carne, en las cosas de la vida, más que en las cosas de Dios, bueno, ese sí que se preocupe. En otras palabras, tus acciones, o sea, tu fruto, mostrará dónde tienes tu mente. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Las cosas de la carne y el mundo o las cosas del Espíritu y lo celestial? Solo está seguro que ocuparse de la carne, hermanos, es muerte. O sea, ¿qué es muerte ahí? Nos separa de Dios. Aquí muerte no es muerte literal, sino que cuando tú pasas más ocupado en la vida diaria del mundo, amado hermano, en el trabajo, en la familia, en todo lo demás, eso no te hace estar pensando en Dios, en el Espíritu, y eso te separa de Dios. Lo que tú le das la prioridad. Mira, yo siempre he dicho esto, y a día no lo digo, pero lo voy a decir. La gente, amado hermano, si se levanta sintiéndose un poquito mal el domingo, no voy a ir a la iglesia hoy porque me siento un poquito mal, o no voy a ir a la iglesia hoy porque estoy cansado, como que aquí vienen a trabajar, a levantar cemento, yo creo, o algo. No voy a ir a la iglesia, pero nunca voy a escuchar decir, me siento cansado, mañana no voy a ir a trabajar. No. Mañana tengo que ir a trabajar, aunque esté cansado y aunque me sienta enfermo, porque tengo que ir a cobrar, dice. ¿Dónde está la mente de esa persona? En lo terrenal, en la carne. Si nosotros decimos ser cristianos, amados hermanos, tenemos que tener las cosas en el Espíritu, la mente puesta en el Espíritu, porque la mente puesta en el Espíritu, dice la palabra de Dios, da vida. Da vida. Ahora, esta promesa, como le digo, son para los cristianos, para los cristianos. Por eso Pablo dice, ocúpense en la mente, en las cosas del Espíritu, en la mente, porque lo que hay en tu mente es lo que tú eres prácticamente, hermano. Si yo te preguntara y fuera realmente sincero, de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo vives pensando en las cosas del Señor? ¿Cuántos piensan, mañana es miércoles y vamos a tener culto? Me alegra que ya venga el miércoles. O el domingo, mañana es domingo y voy a ir a la iglesia. O dice, mañana es domingo otra vez a la iglesia. Hay gente que lo dice, hermano. Hay gente que hasta dice, a ver quién va a predicar hoy, porque si predica fulano, mejor no voy a ir a la iglesia. Sé de qué hablo porque ahí estuve yo. Había gente que no me gustaba, como que era la gente. Hermano, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y si alguien te predica el evangelio que está en la Biblia, siempre va a ser de edificación. Aún así, él no lo sabe exponer. Muchos hombres, grandes hombres de Dios, dicen que se han convertido al evangelio por una predicación mal articulada, pero les hablaron la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que transforma la vida del ser humano. No es el orador, hermano. Pablo tenía claro eso. A Pablo sembró, ¿qué dicen? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Ningún cristiano, ningún predicador, ningún pastor tiene la capacidad de transformarte tu vida.
La única que tiene capacidad de transformarte tu vida es la palabra de Dios. Y cuando ya somos cristianos, donde nos santificamos es en la palabra de Dios. Por eso la importancia, amado hermano, de conocer bien la palabra de Dios. ¿Qué piensas ahora de la familia? El mundo dice, si un matrimonio, ok, ya nadie se quiere casar, hermano. Hay gente que yo he oído de escuchar gente que dice, ¿para qué me voy a casar si ya vivo con mi mujer? Es más, ese solo es un papel, pero un papel que legalmente te representa ante la sociedad. Pero ¿qué piensas del matrimonio? Ahora hay muchachos que tienen 28, 30 años y dicen, no te cases todavía, estás muy joven. 30 años. 30 años viviendo con la mamá y con el papá. Estás muy joven, hijo, todavía. Muchachas que se van de la casa ya de 25 años y cuando llegan a vivir sola o con su esposo, empiezan a decir, mamá, ¿y cómo se prende la lavadora? El muchacho que dice, oye, se fue la luz, pues hay que comprar focos. No, es que la cortaron, no he pagado. Y se tiene que pagar. En mi casa siempre había luz. Los muchachos no saben que se paga luz. Las muchachas no saben que se limpia la casa. ¿Por qué hay polvo aquí? En mi casa nunca había. Sí, porque en tu casa tenía tu mamá. Ahora vive sola, es mugrero lo que hay. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque muchas madres cristianas no enseñan a sus hijas. Ya ninguna muchacha sabe cocinar. Vamos al McDonald's, dice. Hermano, ¿por qué? Porque tenemos la mente puesta en lo carnal. Tenemos que estar pensando en lo espiritual y como madres sabemos que las más viejas, dice la Biblia, enseñen a las más jóvenes. Ese es el deber de la mujer, enseñarle a sus hermanas jóvenes, no digamos a sus hijas. Pero se ha perdido eso. ¿Por qué? Por la mente carnal. Pero cuando yo vine a Cristo, amado hermano, y aquí está mi hermano, nosotros tuvimos un papá que cuando se cocinaba, las que estaban en la cocina eran las mujeres. Y nos decía que hacer cosas de mujeres, lavar platos, cocinar y todo, no era bueno. Esa era cosa de mujeres o qué. Son gay, te decía. Pero esa era la mente carnal que tenía mi papá. Pero ese pensamiento yo lo arrastré por muchísimo tiempo, porque lo que hay en la mente es lo que uno es, hermano. Y para mí lavar un plato en mi casa era de mujeres. Pero cuando vengo a Cristo y renueva mi mente, ahora miro, amado hermano, que lavar un plato no me hace ni más hombre ni menos hombre, sino que me hace útil en mi casa. Pero madres, padres, pongan a sus hijos a hacer algo en su casa, para que sean hombres y mujeres de provecho cuando crezcan. No se les va a caer la mano por hacerlo. No se van a enfermar por hacerlo. Tenemos que entender eso. Lo que quiero decir, que lo que hay en tu mente afecta a tu vida y lo que hay en tu vida afecta a todos los que te rodean. Lo que tenemos en la mente nos llevará a actuar de una manera buena o una manera mala. Hay mucha gente que tiene la mente que ellos pueden vivir como ellos quieran, al cabo que Dios es amor y Dios los va a perdonar a todos. Vimos ese tema en el aniversario, hermano, y es una herejía que se llama universalismo. Dios va a perdonar a aquellos que se arrepientan. Cuando Pedro empezó a predicar, dijo, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Cuando Jesús empezó a predicar y empezó su ministerio, dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Toda la predicación bíblica, amado hermano, es traer a la gente que esté en el mundo al arrepentimiento para que pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Pero tenemos, amado hermano, que estar creyendo lo que dice la palabra de Dios con una mente, amado hermano, espiritual. El que cree en otra cosa, el que cree que viviendo como él va a vivir, se va a librar del infierno, eso es lo que ha hecho
es relajarse y ha creado una religión. Él tiene el Dios que él quiere tener porque vive según su carne. En la iglesia se ha sacado el arrepentimiento, en la iglesia se ha sacado las predicaciones del pecado, porque el pecado, si yo te digo que eres pecador, te ofendes. Pero si yo te digo que eres un campeón, te alegras. Hermano, tenemos que vivir como Dios dice que vivamos. Tenemos que andar como Dios dice que andemos. Hay gente carnal dentro de la iglesia que te dice cosas como: hermano, la Biblia dice eso, pero yo tuve una experiencia espiritual y yo creo que mi experiencia está mejor que lo que dice la Biblia. ¿Por qué alguien que se dice cristiano quiere ignorar lo que dice la Biblia y creer en sus propias experiencias? ¿Por qué? Porque vive según su carne. Porque si viviera, amado hermano, según el Espíritu, ¿sabe qué haría? Ir a la palabra de Dios. Porque en ella sabemos que está la vida eterna. No en mis experiencias mágicas, lindas y maravillosas que pueda tener. Es en la palabra de Dios. Una persona que vive según la carne hace todo por contienda o por vanagloria, pero el que vive según el Espíritu trata de andar con humildad como Cristo anduvo. Filipenses 2:5, vaya ahí por favor. Filipenses 2, capítulo 5. Se lo voy a leer para avanzar, hermano. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, yo se lo voy a poner en lenguaje actual. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Él no escatimó ser igual a Dios, estando en forma de hombre, se humilló hasta lo sumo en obediencia al Padre. Ahora, ¿qué te dice el mundo? ¿Tú te vas a humillar? ¿Por qué? ¿Por qué vas a ver a los demás como que son más que tú? Porque Dios nos dice que lo hagan. En cuanto a nosotros, miremos que a todos como que fueran superiores a nosotros. ¿Ves la contradicción que hay del mundo y Dios? Dios te dice, sé humilde y mira a los demás como mayores que tú. El mundo te dice, tú no puedes ver a nadie mayor que tú. Es más, tú tienes más que él. ¿Por qué vas a servirle tú a él? Jesucristo vino a servir, no vino a que le sirvieran, hermano. Pero esas son las mentes carnales, como le digo. Una persona que vive según el Espíritu es obediente. Y si tenemos la mente de Cristo, vamos a tratar a las personas como Él las trató. Y vamos a vivir como Él vivió. Cuando tenemos la mente puesta en algo, eso define nuestras prioridades. Si piensas mucho en el trabajo, ¿cuál es tu prioridad? Si piensas mucho en las mujeres, ¿cuál es tu prioridad? Si piensas mucho en el Real Madrid y el Barcelona, esa es tu prioridad. Ahora, si tu prioridad es Cristo, tienes que tenerlo en la mente, hermano, todo el tiempo. Yo nunca había entendido aquel versículo que decía orar sin cesar. Orar en todo tiempo. ¿Cómo va a andar orando uno en todo tiempo? ¿Me voy a apartar a cada rato para estar orando? No, tenemos que andar en comunión con Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Estar pendiente siempre en los actos que hago, lo que miro, lo que hablo, cómo me dirijo con las personas. Eso es estar en oración todo el tiempo, en comunión con Dios todo el tiempo. Sabiendo que todo lo que yo hago, amado hermano, es como para Dios y no para los hombres. No te hablo solo de pensar en Dios, como le digo, cuando usted está aquí en iglesia, sino, ¿qué es lo primero que piensas al levantarte? ¿Qué es lo primero que haces cuando al regresar del trabajo cansado? Al levantarte piensas, hoy voy a hacer esto y esto, y si Dios quiere voy a regresar, y cuando llegue voy a ver una película, voy a comer, me voy a bañar y voy a descansar tranquilo. Te pregunto, ¿dónde estuvo Dios? Y muchos, amados hermanos, vivimos así. Decimos ser cristianos, pero no nos acordamos de Dios, porque lo que está en nuestra mente carnal, amado hermano, o espiritual, es lo que nos define en lo que nosotros somos. Pablo hace dos separaciones, dos tipos de personas:
los que ponen la mente en las cosas de la carne y los que ponen la mente en las cosas del espíritu. Mira que Pablo aquí no dice, no deja ninguna duda. Hay dos tipos. No hay grises. O es blanco o es negro. No existe tal cosa también, amado hermano, como los cristianos carnales. Yo me acuerdo que me decían, es que él es carnal, es cristiano carnal. ¿Cuál es el cristiano carnal? El que piensa más en el mundo que en la iglesia, en las cosas del Señor. No existe. O es cristiano o es mundano. Un carnal que viene a la iglesia es un mundano que viene a la iglesia. Pero un cristiano no puede vivir como el mundo vive, porque eso contradeciría lo que dice la palabra de Dios. Ya no seríamos nuevas criaturas, ya no tendríamos nueva vida, ya no podríamos decir vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque yo vivo conforme a la carne, no soy cristiano. Ahora, lo peligroso de esto, amado hermano, es que Dios dice que prefiere que seas frío o caliente. Pero si tú eres de esas personas que tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ¿sabe cómo te dice Dios? Tibio. Y dice la Biblia que a los tibios le dan asco a Dios. Cuando tú te tomas un vaso con mucha sed de agua helada, se siente bien, ¿verdad? Cuando haces un té con agua caliente, también se siente bien. Pero cuando tomas agua tibia, ¿qué te trae? Ganas de vomitar. La persona que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia le da asco a Dios. Y no lo digo yo, hermano. Vaya ahí a Apocalipsis, capítulo 3, versos 15 y 16. Vamos a leerlo. Carta Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 15 y 16. Mira lo que dice. Yo conozco tus obras, hablando con los tibios, que ni eres frío. Vamos a esperar, hay gente hojeando todavía, ¿lo tiene? Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Apocalipsis 3, verso 15. Es el último libro de la Biblia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá, dice, fueras frío. ¿Cuáles son los fríos? Los que no son cristianos. O caliente. ¿Cuáles son los calientes? Los cristianos. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Wow. ¿Quién está hablando, hermano? ¿Miguel Guerra? Dios. Dice que los que tienen un pie en el mundo y un pie adentro de la iglesia le dan asco. Hermano, esto nos tiene que hacer recapacitar, decir, yo quiero servir a Dios de todo corazón. Yo no puedo estar en dos aguas. No puedo estar en dos mundos. No puedo estar adentro y afuera. Porque eso es lo que piensa Dios de mí. No quiero que Dios piense eso de mí. Si alguien se identifica con esto, Dios lo ha traído para que confrontarlo, y le pido por favor que no se enoje conmigo. Mira lo que dice la carta a los Hebreos 3:15. Se lo voy a leer. Si escuchas, dice la palabra, si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino arrepiéntanse. Hermano, por lo cual dice, si ustedes oyen hoy su voz, no la mía, si oyen hoy su voz y esa voz te está confrontando, que tú no te has afirmado con el Señor, no endurezcas tu corazón, como el pueblo de Israel en el desierto. No me odie a mí, hermano, yo solo le estoy trayendo la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque me interesa, porque lo amo. Porque yo estuve un día en un pie así y otro así, y no trae buenas cosas. El cristiano que no se afirma, o el que viene a la iglesia y no se afirma, sufre más de la cuenta. Sino que se arrepienta, porque el que esté aquí, amado hermano, el que esté en la iglesia,
no lo hace cristiano. El vestirse como se viste tampoco te hace cristiano. La Biblia es clara, el que piensa en la carne, ¿qué es? Carnal. Y el que piensa en el espíritu, espiritual. ¿De cuáles somos? ¿Sabes por qué Dios ha dicho esto así? Porque la mente es lo único, y esto me fascina, amado hermano de Dios, la mente es lo único que el hombre y la mujer no puede esconder. La mente es lo único que la mujer y el hombre no puede disimular. ¿Sabe por qué? Porque nadie se la ve. Nadie ve lo que está pensando. Aquí pueden haber personas que me hablan bien, se ríen conmigo y me odian. Aquí pueden haber personas, amado hermano, que se miran que están poniendo atención y están pensando, ¿y a rato qué voy a comer? ¿A dónde vamos a ir después de aquí? Ya el lunes viene y tengo que ir a trabajar y no he terminado aquello que voy a hacer. Y están aquí como que me están poniendo atención. Yo no puedo ver eso, pero sé que más alguno lo está haciendo. Porque así somos. Pero esa es la mente carnal. Porque si tuviéramos una mente espiritual, estaríamos focus en lo que estamos hablando aquí. Estaríamos concentrados de lo que se está diciendo aquí, amado hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente importa. Las personas que viven según la carne siempre están fingiendo. Tú les preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué dicen? Todo bien. En victoria. Porque nos enseñan a ser así de carnales. Aunque por dentro se están desquebrajando, aunque por dentro estén derrumbados, aunque por dentro ya se están dando por vencidos. Pero les ha enseñado que el cristiano todo el tiempo tiene que decir que está bien. Esa es una mente carnal. Porque seguimos en esta carne, amado hermano. Pero no tenemos que estar bien todo el tiempo. Hay veces que el cristiano está mal. Hay veces que el verdadero cristiano no se quiere levantar y venir a la iglesia. Pero sabe que tiene que venir y por eso viene. Hay veces que estamos cantando alabanza y no quiero levantar mis manos. Pero las levanto porque sé en quién he creído. Pero no tenemos que fingir, no tenemos que engañar a las personas. Porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Hay familias, hermano, que usted le pregunta, ¿cómo está la familia? Ah, todo bien. Ni se habla con la mujer, llevan 2 semanas enojados. Ni se hablan. Pero vienen a la iglesia y todo está bien, se agarran de la mano. Se suben al carro y se suelten. Se bajan del carro y se vuelven a agarrar de la mano. Pero ni se hablan. Pura apariencia, puramente carnal, porque a eso nos han enseñado, a mentir. Pero el que está en el espíritu busca arreglar su problema, busca perdonar, busca estar bien con Dios, porque si usted está bien con Dios puede estar bien con los hombres, ya sea su pareja. ¿Cómo está la familia? Muy bien, muy bien. Y los hijos están desatados. Los hijos andan en el mundo haciendo de todo. Es más, uno ni se dan cuenta de lo que hacen los hijos. Pero todo bien, todo bien. ¿Por qué? Porque no queremos exponerlos. Usted mira las parejas en Facebook, todas tienen una vida perfecta. Y se odian en la casa. En Facebook todo bonito y a veces llegan, nos queremos divorciar, hermano. ¿Qué piensa? ¿Por qué? Son mentes carnales, hermano, no, gente no convertida y están muchas veces dentro de la iglesia. Porque nos ha enseñado a fingir, nos ha enseñado a llevar nuestra vida así, pero no es bueno. Es por eso, hermano, que Dios nos habla hoy. Como creyentes tenemos que andar por el Espíritu, no nos disfrazamos de cristianos. Seámoslo, porque un día vamos a tener al ser más justo, el que sabe todo, enfrente de nosotros. Y tú crees que le vas a poder llegar a decir, Señor, yo me vestía como cristiano. Señor, yo levantaba las manos cuando habían alabanzas. Señor, yo me congregaba en tu iglesia. Pero Él no te va a juzgar por lo que fingías ser. Él no te va a juzgar como te vestías. Él no te va a juzgar por lo que hacías, sino por lo que realmente tú eres. Porque Él sí conoce los corazones de todos.
Hay gente que dice, no me juzgues, no conoces mi corazón. No, gracias a Dios no, porque imagínate. Hay gente que dice, no, es que no sabes, el corazón de ese hombre es malo, refiriéndose a mí. Digo yo, no, si supieran de qué es capaz mi corazón, saldrían corriendo todos, hermano. Porque todos somos así. Pero por la misericordia de Dios hemos alcanzado su gracia y su perdón. Y por eso estamos aquí. Que no nos olvide, hermano. Pero tengamos la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque son malas. Cuando tenemos una mente espiritual, somos perdonadores. Amamos a los demás, amado hermano. Nuestro fruto es bueno. Pero le digo, Dios nos va a juzgar por lo que realmente somos, no por lo que aparentamos. Porque por apariencia, hermano, varios nos hemos ido mal creyéndole a las personas. El pastor, aquel que creía que estaba más fiel con él, ese es el que lo traiciona. El mejor amigo, ese es el que habla mal de ti. Aquel que le diste chance en tu casa para ayudarlo, ese es el que te roba. Así es la mente carnal. Pero si somos espirituales, amado hermano, todo lo hacemos como para el Señor. Amén. Tenemos que apartarnos de la maldad ahora, porque si no, al llegar al cielo, amado hermano, y a tener a Cristo enfrente, ¿qué te dirá Cristo? Si ahora mueres, ¿qué te diría Cristo? Entra buen siervo fiel al gozo de tu Señor, o apártate de mí, hacedor de maldad. Jamás te conocí. Pero iba a la iglesia, me vestía como cristiano, hablaba como cristiano. Jamás te conocí. Hermano, la vida se ve en un instante. Hay gente que dice, la iglesia es para viejitos porque ya se van a morir. No, se mueren los niños también. Se mueren los jóvenes también. Y cuando el hombre y la mujer muere, está en la presencia del Señor al ratito. Cuando abre sus ojos ya está ahí. Asegúrate que Dios nos diga, entra al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Dios sabe lo que hay en tu mente y no te va a juzgar por lo que aparentas, sino por lo que eres. Cuando estás solo, ¿qué es lo que haces? Porque cuando las personas están solos es cuando realmente sacan lo que son. ¿Cuáles son los deseos de tu mente? A tu esposa le dices te amo, pero cuando estás solo deseas a otra. Y viceversa. Al pastor le dice voy a estar firme, hermano, pero después le quieres dividir la iglesia. Al patrón le dice aquí voy a estar para siempre, pero cuando te ofrecen un poquito más te vas. Lo que tienes en la mente es lo que te define. ¿Qué es lo que haces cuando quedas solo? Cuando cierras la puerta, cuando estás enfrente de una computadora o un teléfono a sola, ¿qué apretas? ¿Qué clic haces para ver qué es lo que vas a ver? Eso es lo que realmente es la persona cuando está sola. Lo que hay en la mente es lo que hay en el corazón. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versos 22 y 24. Ya estamos terminando. Efesios capítulo 4, 22 y 24. Fue con lo que mi esposa abrió el culto hoy. ¿Lo tiene? Efesios, Gálatas, Efesios. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas y después Efesios. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, estos son cuando estábamos en el mundo, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu. ¿De dónde? De su mente, porque donde está tu mente está tu corazón, y donde está tu corazón ahí está tu Dios, ahí está lo que amas. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Cómo tiene que andar un hombre y una mujer de Dios? En justicia, en santidad y en verdad. Ya nos tenemos que despojar del viejo hombre y vestirnos del viejo hombre. Por eso
Hay cristianos que dicen, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero es verdad. Es verdad tanto en lo que expresa como en lo que vive. Y hay algo que es maravilloso porque Pablo dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Hermano, ¿sabe cuál es el problema de la mayoría de cristianos? Que les ha enseñado que se tienen que renovar su ropa. Ya no vistas así porque así no vistes un cristiano. Hermana, ya no se peine así, ya no se pinta el pelo así, porque así no se peina una cristiana. Pablo está diciendo, renueven su mente primero, renueven su mente en el espíritu. Porque si usted renueva su mente, entonces se va a ver lo interior reflejado en lo exterior. Y nadie te tiene que decir que no te vistas de una forma. El Espíritu Santo te va a guiar a vestirte como lo tiene que hacer. Pero Pablo no está enfocado en la ropa, en el peinado, en el maquillaje. Está enfocado en lo interior. Lo mismo que decía Jesús. Nada de lo que está afuera corrompe al hombre, sino lo que sale. Porque de nuestro corazón podrido, hermano, dice la Biblia que salen los homicidios, las guerras, el odio, los chismes. Por eso hay que ser transformados de adentro. Pero como iglesia muchas veces estamos enfocados a transformar a la gente de afuera. Y a ese que ya se pone una corbata o un saco, ya decimos el hermano. Cuando tal vez solamente es un sepulcro blanqueado. Se mira hermoso por fuera, pero por dentro sigue igual de podrido como vino, hermano. Dios quiere que renovemos nuestra mente, amado hermano, y después vamos a renovar todo lo demás. Y yo no te tengo que andar siguiendo ni diciéndotelo. Si el Espíritu Santo habita en ti, hizo morada en ti, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad y a comportarte como un verdadero creyente. Terminamos con 2 versículos que les quiero leer. Primero, Romanos 2:12. Vaya ahí, por favor. Epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo 2, verso 12. Dígame si lo tiene. Dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Si nosotros pecamos, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Si nosotros queremos seguir viviendo bajo la ley, seguimos viviendo en la carne. Ahora mira lo que dice 2 Corintios 4:8. Y con esto terminamos, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8. Y esto te tiene que dar esperanza como cristiano. Porque como le dije anteriormente, los cristianos no llevamos vidas perfectas. No somos perfectos, pero estamos caminando bajo esa perfección de Cristo. Mira lo que dice, afligidos en todo, pero ¿qué dice? No agobiados. Perplejos, pero no desesperados. El 9, hermano. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Cómo está tu vida hoy, hermano? Dios te trajo hoy para que sepas lo que Él piensa de nosotros. Si tú eres cristiano, tú puedes estar perseguido, pero no estás abandonado. Tú puedes sentirte esta mañana derribado, pero no estás destruido. Porque Cristo sigue siendo Cristo. Y Cristo dijo que jamás nos dejaría solo y es que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y decimos, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos de pie para orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a creer esto que hemos leído, amados hermanos. No te sientas abandonado porque Cristo nunca te va a abandonar. Él prometió que iba a estar con nosotros siempre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por tu palabra.
Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos das esas palabras de aliento que necesitamos todos, Señor. Porque siempre hay algo que hace falta, Señor, en el mundo, Señor. Pero en ti estamos completos, Padre precioso. Gracias por darnos ese gozo, Señor, que el mundo no nos puede dar. Sabemos que a veces nos sentimos perseguidos, agobiados, muchas veces derribados, pero no estamos destruidos, Señor, porque hemos edificado sobre la piedra, Señor, y no sobre la arena. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Señor, porque sabemos que el diablo, Señor, anda como león rugiente a quien devorar, pero anda buscando, Señor, aquellos que viven en la carne, aquellos que vivimos en el Espíritu. Tu palabra dice que permanecemos firmes y Él tiene que huir de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque me hablas a tiempo. Gracias porque reconozco que en algún punto he estado allí donde estuvimos estudiando. Pero gracias porque me da la esperanza, Señor, que tú nunca me has dejado. Que aunque las únicas huellas que miro son de una persona, Señor, es porque tú me llevas cargado, no es porque tú no estás conmigo. Ayúdame a nunca, Padre, a nunca perder la confianza en ti. Ayúdame a siempre, Señor, ir a tu palabra, donde me voy a fortalecer y voy a tener esa confianza, Señor, porque todas tus promesas son amén. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a aquellos hermanos y amigos que nos miran a través de la página de internet. Y te pido, Señor, que mientras oramos, Señor, si hay alguien que esté enfermo, sea sanado por el poder, Señor, tuyo, Señor. Porque tú eres el Dios de los milagros y creemos que todavía sigues haciendo milagros. Sana aquel que tiene dolor, Señor. Aquel que tenga alguna enfermedad, Señor, es nuestro deseo. Nos alineamos, Padre, juntos para decirte nuestros deseos, y es que sanes al enfermo, que le des libertad a aquel que está cautivo por el pecado, Señor. Que lo traspases, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Es nuestro deseo en este día y como congregación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Como cada domingo vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta que te hace ruido, si hay algo que no entendiste, puedes hacer una pregunta para que te vayas sin ninguna duda. No necesitas derecho de antigüedad para preguntar, todo el mundo puede preguntar sobre el tema. Si no hay preguntas aquí, vamos a ir a la página de internet a ver si hay preguntas o comentarios, y si no, vamos a quedar despedidos. Amén. Así que ahí está el tiempo. Ahí hay una, hermano Rafa. ¿No? Ok. Ahí ella tiene una. Ah. Ok. Tú, hermano Henry. Ok. Cuando dijo, hermano, acerca de que los hijos le responden a los padres ahora, ¿a qué se refiere? ¿Como de una forma irrespetuosa? Irrespetuosa, sí. Okay. Amén. Sí, porque se puede interpretar de las dos formas, porque en mi caso, yo fui criado por mi abuela, y cuando me acusaban de algo, de que había hecho algo, ella no esperaba que yo le explicara, sino que me daba, pues, y muchas veces me castigó injustamente, hasta Sí. después se conoció la verdad. Y creo que a veces, en mi caso, yo he cometido ese error con mis hijos, que a veces uno me dice que el otro le hizo algo y lo castigo sin haber escuchado la versión del otro, y creo que ahí estamos mal como padres. Como padres tenemos, si tenemos niños pequeños, bajarnos al nivel de él y preguntarle qué pasó. Y una vez que le preguntemos qué pasó y merece castigo, castiguémoslo, hermano, para que pueda ser corregido. Y cuando el papá quiera corregir a su hijo y voltea a ver a la mamá le tiene que decir: somos un equipo. Si tu papá te quiere corregir, ni modo, no me tengo que meter. Pero no defienda lo indefendible. Deja que el padre corrija a su hijo, y si es viceversa, si la madre es la que es más rigurosa en la casa y ella quiere castigar, que el padre no se meta para que el niño pueda ser corregido como debe ser por su mamá. Recuerde, somos un equipo y trabajamos juntos para tener mejores hijos. Amén. Ajá. Pero pueden contestar, hermanos, siempre y cuando no sea con falta de respeto. Amén. ¿Alguien más? ¿Hay alguien comentario, hermano? Comentarios nada más. Dice Pedro Pérez: está bonita la predicación, me gusta. Carolina Zelaya
bendiciones. Carlos Flores, hola hermano, linda enseñanza de gran bendición. Armando Flores, Honduras, Miguel, Dios lo bendiga. Y Elizabeth Rivas, Dios los bendiga. Dios bendiga a cada una de las personas que nos siguen, hermano, a través de la página de internet. Estamos en YouTube también, búsquelo, denle like, comparta para que podamos llegar a otras personas con la sana doctrina de Dios. También a Pedro y a su esposa, Dios los bendiga donde estén. Armando y a Carlos Flores hasta Honduras, Dios los bendiga también. Y a Elizabeth, ¿a España o a Honduras? A Honduras también. Así que gracias por seguirnos, Dios los bendiga grandemente y esperamos, amados hermanos, que sigamos viéndolos aquí. Sean bienvenidos nuevamente. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Esperamos volverlos a tener. Y vamos a quedar despedidos de la página de internet, no sin antes recordarles, si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que te congregues con nosotros, que seas parte de la familia de La Puerta Estrecha. Estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive, en Leonor, North Carolina. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Nos vemos, si Dios quiere, aquí el miércoles en punto de las 7. Hasta la próxima.